Y entonces vamos ahora con la cuestión política, o como en la bandera del peronismo se llamaba, la soberanía política. ¿Sí? Lograr en Argentina esa soberanía política. A ver, esto se tradujo básicamente en lo que Perón llamó, y se conoció, fue muy famoso en la época, la idea de la tercera posición. Estamos en Guerra Fría, y ya hemos visto lo que es la Guerra Fría, ese enfrentamiento ideológico y que eso también se tradujo en enfrentamiento político, económico, militar, tecnológico, espacial, deportivo, lo que sea, entre el capitalismo estadounidense y el socialismo de la Unión Soviética y sus países aliados. Hubo varios países que trataron de meterse en el medio de eso, ¿sí? Hay muchos ejemplos históricos, el más importante llegó a ser los países no alineados, varios, que incluso tenían uno u otro sistema. Acá no hubo países no alineados, pero la Argentina se planteó a sí mismo como un país que podía tener relaciones con cualquiera de los dos y no ser aliado, ni ser consecuente, ni ser obsecuente, perdón, ni ir atrás de cualquiera de esos dos, que era la idea de la tercera posición. ¿Sí? Ni capitalista ni socialista, justicialista, diría los peronistas de la época. ¿Sí? Eso le permitió al peronismo, políticamente hablando, mantenerse alejado de Estados Unidos, por ejemplo, no enviando tropas ni participando en la guerra de Corea, o condenando la injerencia estadounidense en Guatemala en 1954, en la caída de Jacobo Arbenz, eh, y al mismo tiempo mantenerse alejado del bloque soviético. ¿Sí? Ahora, es interesante que discursivamente el peronismo se mantenga o se muestre a sí mismo así como soberano e independiente, que es lo que venimos planteando en estas dos etapas, en estos dos videos, em, pero hay que aclarar, como ya he dicho al principio, que nunca se cuestionó en sí mismo el capitalismo. ¿Sí? Si yo lo quiero ver en una clave marxista, que ya hemos hablado, si yo quiero ver a quién se favoreció más, a la burguesía, al proletariado, lo que sea, no es que importe tanto eso en sí, si yo quiero analizar qué fue el gobierno peronista para la historia de Argentina, pero es interesante pensar, y por eso puse este cartel de humanizar al capital, que el peronismo planteó, en vez de la lucha de clases, la idea de la armonía de clases. ¿Sí? Que había que lograr la igualdad de oportunidades para todos, que había que lograr, ¿cómo es? Que el pobre fuera menos pobre, y que el rico, si era rico, no fuese a expensas del pobre, y demás, en el cual llevamos entonces a una etapa de no confrontación entre trabajadores y empresarios. ¿Sí? Eh, no importa si estamos de acuerdo o no con esto, si esto es posible o no es posible, si esto es real o no es real, lo cierto es que se plantea esta idea de tercera posición y no solo se da hacia el exterior, en política internacional, sino también hacia el interior de la sociedad argentina. ¿Sí? Esto es muy importante, me parece, tenerlo en cuenta. Y también es muy importante que hablemos un poco de la reforma constitucional que se da en Argentina en el año 49. Las reformas constitucionales no son muchas en la historia de Argentina, los derechos o aquellas cosas que están inscritas en nuestra constitución se reforman una vez cada tanto, cada muchos años, y por ende esto fue bastante importante. La reforma constitucional del peronismo lo que hizo fue incorporar justamente estos ideales peronistas, estas tres banderas de las que estoy hablando, ¿sí? De la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, a la Constitución. ¿Sí? Eh, aplicando la idea de, comillas, y es lo que vemos en esta fuente, una nación justa, libre y soberana. ¿Sí? Eh, ¿Qué elementos nuevos había? ¿Qué era lo que se cambiaba? Bueno, varias cosas, pero para hablar resumidamente, la reelección presidencial, importante, la incorporación de los derechos del trabajador, que se habían dado ya durante la Secretaría de Trabajo, se establecían con mucha fuerza durante la presidencia y se aplicaban. Y ahora adquirían carácter de derecho constitucional. Significa que no pueden ser modificados así nomás. ¿Sí? Eh, y además, y también como derecho constitucional, se establece el voto femenino. ¿Sí? Gran aporte a la historia argentina del peronismo, sin lugar a dudas, el voto femenino. Eh, pero acá, en general, siempre se discuten muchas cosas. No la cuestión de si la mujer debe o no votar, no nos vamos a poner obviamente en retrógrados, nada por el estilo. De hecho, y los invito a que busquen, está en YouTube, los videos de los debates en el Congreso acerca de si la mujer podía o no, si estaba capacitada o no para votar. Bueno, dan un poco de dolor de panza, pero
los invito a analizar esa fuente también. Pero más allá de eso, me gusta que veamos este cartel que puse acá. Después de 100 años de silencio, Perón le dio voz y voto. Como ya hemos visto, los afiches de la época tienen una enorme ancla en la figura del líder de Perón. Y también de Evita, que no la hemos nombrado hasta ahora, pero ya la vamos a nombrar, en el personalismo del líder y demás. Eh, no es que no haya que agradecerle, creo yo, al peronismo, y esto es una pequeña licencia que me tomo, recuerden que estoy tratando de ser lo más objetivo posible, no es que no haya que agradecerle al peronismo el voto de la mujer, sino que lo que no hay que olvidar es la lucha previa que llevó a eso, ¿sí? El cartel, si uno lo mira así nomás, Perón le dio voz y voto, listo, punto, ¿qué hizo el peronismo? Le dio voto a la mujer, perfecto. Pero las mujeres vienen pidiendo votar en Argentina desde la ley de Sáenz Peña o antes, y no solo pidiendo, exigiendo, luchando, ¿sí? Mujeres como Victoria Ocampo, anteriormente Alfonsina Storni, Alicia Moró, y bueno, varias otras, eh, como es, tienen una enorme incidencia en esto. Es decir, no existen derechos si no hay lucha previa. Pero bueno, lo quería nombrar porque me parece un elemento bastante importante. Eh, Dicho esto, entonces, vamos a pasar a la cuestión de la justicia social, que como les decía al principio, es probablemente no sé si decir lo más importante, pero el elemento más recordado del peronismo y que el propio peronismo en el poder se encargó de publicitar y de llevar adelante. ¿Sí? Y vamos a charlar un poco de eso en el próximo video.